Vic, ¿me podéis botar eso? Ahí sí. ¿Cómo están todos y todos? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro café virtual número 24. Hola. Estaba calculando ahora que en realidad casi toda esta semana hemos estado de alguna forma conectados desde la pandemia y ha sido súper transformador. Cuando estuvimos hablando con el equipo de WIM sobre cómo íbamos a abordar este nuevo proyecto, empezamos a hacer una referencia a todo lo que hemos hecho este año. Y yo me abrumé, estoy segura que se me van a quedar, por supuesto, cosas afuera, pero ha sido muy, no sé si conmovedor, para mí ha sido bien abrumador. Las personas que hemos conocido nuevas, las personas que están incorporándose al equipo WIM, que han vuelto al equipo WIM, que estuvieron en años pasados, ha sido súper lindo. Dentro de todo lo malo que está pasando, dentro de lo difícil que está este año para las mujeres, específicamente con lo del COVID, para las dinámicas sociales que tenemos, ya sea porque hemos tenido que estar lejos de todas y todos nuestros seres queridos, y yo creo que también en el aspecto bien peculiar que estamos viviendo como país este fin de semana, y vamos a cerrar con esas reflexiones de cómo podemos desde estas comunidades, cada uno de su pequeña comunidad, nosotros desde nuestra querida comunidad de Women in Management y de la red mirífica que queremos empezar a armar, podemos empezar a entablar otro tipo de conversaciones, otro tipo de encuentros, otras reflexiones, y a eso es lo que viene este espacio y hartos proyectos que se nos vienen más adelante. Así que les voy a presentar una un súper breve resumen de qué es lo que se viene hoy o cuáles son esas reflexiones que estuvimos haciendo. Bien, en toda esta pandemia nos empezamos a cuestionar, bueno, un segundito que tengo un poco pegado la internet, parece. Ahí sí. Ahí. Ante esta crisis, así como este año tan difícil, nosotros tuvimos desde octubre del año pasado, como muchos emprendedores, y nosotros como una empresa pequeña, pyme en Chile, eh, varios proyectos en pausa. Cuando se empezaron a retomar los proyectos en enero y febrero, estábamos súper entusiasmados, porque bueno, ahí empieza todo, como enero y febrero fue súper movido. Y en marzo sabemos que llegó la pandemia, de nuevo todo en pausa. Yo creo que la resiliencia de todas las personas así probada en su máxima expresión, pero al final, bueno, ¿nos vamos a echar a morir o queremos adelantar algo, empezar a construir algo nuevo? Que no sabemos mucho qué va a ser, qué forma tendrá, si es que tendrá algún impacto en alguna persona, si es que tendrá algún retorno en nuestra empresa. Finalmente, bueno, una forma al final de aportar es hacer algo, ¿no? De repente nos quedamos como congelados y no sabemos qué hacer. Y la forma de empezar a hacer cosas es, bueno, de cero, empezar a hacer nuevas actividades. Ahí es donde salió este formato de café virtual y de ahí han salido tantas iniciativas súper lindas. Por supuesto, una no lo hace sola, yo soy como la cara de WIM en varias cosas, pero hay tantos proyectos que tienen caras de distintas personas que son parte de WIM y de los proyectos de alianzas que tenemos con WIM, que estamos como puras personas soñadoras y que todos queremos cambiar el mundo y hacer un mundo más balanceado en equidad de género. Y esas son las personas que a mí me suben el ánimo. Esta semana en específico para mí ha sido súper intensa. He estado trabajando mucho y si no fuera porque de repente está esa empatía, esa comprensión del equipo también, como ya, pero mira, hagámoslo, no te preocupes, estoy aquí para ti, de verdad que estoy eternamente agradecida. Ustedes saben quién son porque hay algunas conectadas. Y también tomar riesgo, porque al final cuando uno empieza algo de cero no siempre lo hace bien, no siempre llega mucha gente, uno no ve un retorno económico al tiro, pero al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? En realidad no pasa nada, y eso ha sido un aprendizaje grande para nosotros este año. Y bueno,
dentro de las cosas que podemos ir haciendo, cómo generar estas relaciones en tiempos de confinamiento. Estuvimos diciéndoles mucho, conéctense en otros lados, busquen qué cosas pueden hacer. Algo muy bueno cuando uno empieza a conectar con otros es hacerlo desde la confianza, y para generar confianza hay que ser auténtico. Por eso en los cafés nos permitimos tanto decir, mira, esta semana fue difícil, estoy achacada, estoy complicada, o estoy con las pilas súper a full y el resto nos contagia, y con empatía escuchar a otras personas. Y ahí es donde también nace esta lógica de las redes de los cafés de networking. Empezamos y llevamos 24 semanas con haciendo estos cafés, estos espacios que eran sin costo para las personas que quisieran hacer redes, conocer a otras personas, aprender de distintos temas que nosotros estábamos levantando. Así que, si bien marzo y abril empezó como tibio, ahora tenemos un boom de webinar y a mí me parece fantástico. Eh, Partimos con un grupo bien pequeño y bien íntimo, y ahí nos fuimos conociendo varios de los proyectos que empezamos a hacer. Nos empezó a pasar, por ejemplo, de que las personas, y esto se los comento porque quizás son emprendedoras, emprendedores, y una muy buena forma de buscar personas que uno pueda generar negocios es que te conozcan, es que sepas lo que haces, es entregar, es darle contenido de valor. Y afortunadamente para WIM también ha sido el mejor de los años que llevamos desde el 2016. Tenemos 7 nuevas empresas que están trabajando con programas anuales. Nosotros no hacemos intervenciones puntuales, nos gusta generar conversaciones a largo plazo, reflexiones. Así que tenemos 7 nuevas empresas que se unieron en gran parte por el impacto de los cafés virtuales. Así que así fue al final, igual después de meses empezó a generar ese retorno. Y salieron 2 proyectos súper lindos que también están llenos de entrega a otras personas sin necesariamente un costo igual. ¿Cómo generamos valor de lo que estamos haciendo y lo multiplicamos? Entonces, una que estuvimos hablando hace unos cafés virtuales anteriores, que era la red Meraki, que es la red de acción social de Women in Management, que la hicimos junto con Sociedad en Construcción. Ellas levantaron un tremendo proyecto con fundaciones porque quisimos, bueno, ¿qué hacemos con este caso de la empleabilidad de mujeres jóvenes? E hicimos una malla de contenidos para ayudarles a la empleabilidad a mujeres entre 18 y 25 años. Tenemos facilitadoras que hacen charlas en WIM para empresas que donan su tiempo para generar contenidos para ellas, e hicimos un programa de mentorías donde formamos a mentores y mentoras que hacen este acompañamiento a estas mujeres parte del programa. Partió como piloto, pero hay mucha gente interesada en ser parte, en ver cómo pueden ayudar, y también les ayudo, les agradezco un montón a todas y todos ese interés. Y salió un nuevo proyecto con esto, con también en el tema de conectar. Hoy escuché lo que están haciendo de WIM, las estoy conociendo para saber lo que están haciendo, a pesar de que conocíamos, o sea, estamos con actividades desde el 2016. Había gente que por supuesto siempre nos puede conocer una semana nueva, y una de ellas fue Cristina, que nos acompaña hoy día para hablar del tremendo proyecto que les vamos a hablar hoy, del lanzamiento de La Red Mirífica, que es el nuevo podcast de Women in Management, que estamos súper contentas porque aquí hay meses de trabajo, de desarrollo, de desarrollo de los guiones, los temas, de entrevistar a personas, después de ver las gráficas, las plataformas, y no hubiera empezado nada sin un café. Es increíble el poder de conexión. Al final, cuando nos vamos conectando con gente y conociendo, ahí salen, y estoy feliz de que también puedan conocer hoy día a Cristina Montesinos. Antes de empezar yo a hablarles del podcast de WIM, quiero que ella nos dé un contexto, porque para mí ha sido todo un descubrimiento lo de los podcasts. Todavía estoy, y con ella aprendí un montón, nos ha enseñado un montón de cuál es el valor, cómo funcionan, y bueno, ella nos va a dar mucho más contexto sobre eso. Yo quiero que ojalá piensen cuáles son las posibilidades de esta herramienta, ya sea en sus emprendimientos, en sus organizaciones, si trabajan en empresas, cómo pueden conocer nuevos podcasts, que eso vamos a estar hablando después.
Así que ella es nuestra experta que nos va a dar todo este contenido hoy día y luego vamos a abrir una conversación con nuestro equipo de comunicaciones también que ha estado súper relacionado a este proyecto. Así que sin más, les voy a dejar con Cristina. Ella es la fundadora de Mara Media y es productora de podcast. O sea, es maravilloso cuando les mostremos el podcast y que lo escuchen, es increíble. Yo encuentro que es como, ella hace la magia del Photoshop para la fotografía, hace el Photoshop para las grabaciones. Es fantástico. Y nos conocimos justamente en un café de Women in Management hace algunos meses, empezamos a conversar y fue como, bueno, trabajemos juntas, hagamos un proyecto. Así que muchas gracias por todo, por este camino, Cristina. O sea, qué rico que después de 2 meses de conversaciones que le hemos dado vueltas y trabajado en esto, al fin lo podemos compartir. Así que te dejo ahora la pantalla para que por favor conozcamos más de ti, tu trabajo, los podcasts, etcétera. Bienvenida. Buenísimo, muchas gracias Pri por esas palabras. O sea, yo estoy demasiado emocionada por, primero que hayamos empezado a trabajar juntas y después por el resultado espectacular que logramos, que ya estoy emocionada porque todo el mundo escucha el podcast, de verdad, o sea, vale la pena. Voy a ponerme ahora a compartir pantalla y todo eso. Bueno, les cuento que voy a estar usando una aplicación nueva, o sea, nueva para mí, se llama Paste. Es súper chévere, se les recomiendo si algún día quieren hacer presentaciones cool y sencillas. ¿Me confirman que se ve bien? ¿Sí, se ve? Sí. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a estar hablando de podcast, pero primero quiero contarles un poquito más de mí. Yo soy venezolana, estudié comunicación social en Venezuela y me mudé a Chile hace como 5 años. Estuve trabajando en marketing digital en una empresa que me encantaba, era súper buena, pero muy estresante y me empezaron a dar como unas crisis de migraña. Entonces, hace más de un año decidí renunciar, como que enfocarme un poquito en mí. Me tomé unos meses sabáticos, viajé, estuve con mi familia, conocí lugares increíbles como el Gran Cañón, que está en la foto. Todo mientras le daba vueltas a la idea de qué quería hacer ahora con mi vida. No estaba segura si quería entrar otra vez al mundo laboral así heavy, y me puse a pensar en las cosas que más me gustan, que me llenan y todo. Y ahí fue que decidí empezar una empresa productora de podcast. Yo ya escuchaba muchísimos podcasts, me encantaba recomendar y me di cuenta que había un espacio aquí en América Latina, sobre todo en Chile, para crear nuevos podcasts que sean de buena calidad, que tengan mensajes importantes y por eso decidí meterme en esta área. Ahora me encantaría, como para saber un poquito cómo encaminar la conversación y conocerlos a ustedes, que me cuenten si saben lo que es un podcast y si han escuchado alguno. Para eso, Pri me va a ayudar compartiendo un link de Menti. Si ya lo han usado antes, saben que se pueden meter en la página menti.com y poner el código que vamos a estar poniendo en el chat. Si no, también le pueden dar clic al link que está ahí. Déjame, yo también estoy abriendo el chat que no lo tenía bien. Ahí está. Entonces, les voy a dar unos segunditos para que vayan a votar y aquí vamos a ir viendo sus resultados en vivo. Esta aplicación es lo máximo. Yo ahora estoy haciendo un diplomado y la usan todos los profesores y es buenísima, me encanta. Así que ahora, ay, me avisan que el link no es el que es. Veamos. Sí, es otra pregunta. ¿Puedes poner el otro link, Pri? Ahí, ya, están respondiendo. Sorry, my bad. Aquí está, 9509492. Exacto, ese es el código. También lo voy a escribir yo. Ah, perfecto. Esperemos unos segunditos más mientras la gente vota. Ay, ahora ya no sé. Ahí está. Buenísimo. Ok, entonces qué chévere saber que muchos de ustedes ya sí saben lo que es un podcast. Ahora les hago otra pregunta. Por favor, quédense en la misma página, ya debe haber cambiado. Si han escuchado alguna vez un podcast. Qué bien. Me he dado cuenta, mientras más como que me desarrollo en este negocio, que hay mucha gente que sabe que existen los podcasts y que es súper buena herramienta y todo esto, pero nunca han escuchado uno. Entonces, bueno, ojalá después de la presentación de hoy como que los incentive a escuchar y después Aline también va a dar algunas recomendaciones, pero sé que pueden empezar por Red Mirífica, por supuesto. Ok. Sigamos.
Mi forma de definir el podcast es audio en demanda. Imagínense la radio, que es algo que todos conocemos, que se mezcle con Netflix. Es un contenido de audio principalmente, aunque algunas personas también hacen videos y hay otras dinámicas, pero es como en su core es audio, pero tiene las funcionalidades de Netflix. Te puedes conectar desde cualquier lugar, desde diferentes dispositivos, puedes poner pausa. Hay un vasto universo de programas, de podcast, que puedes escuchar tal cual como en Netflix. O sea, imagínense, no sé, cualquier tema en cualquier idioma, si hay algún actor o algún activista o alguien importante que quieran saber de ellos, probablemente o tienen un podcast o hay algún podcast sobre ese tema. Los podcasts vienen en diferentes formatos. Pueden ser podcasts de entrevista, de ficción, documental, conversación, sobre noticias, historia, deportes. De verdad, imagínense una mezcla y probablemente ya hay un podcast de eso. No necesitas ningún equipo especial ni pagar una suscripción. Eso es espectacular. Es contenido de muy buena calidad en general, de manera gratis para todo el mundo. Puedes escuchar con el celular, tablet, computador, incluso los speakers inteligentes, que eso se escucha más en Estados Unidos. Y se pueden usar aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 500,000 más. De verdad, está todo preparado para que todos podamos acceder al podcast. Y yo les tengo que decir que hoy es el momento ideal para entrar a este mundo, ya sea como audiencia o como creador. Voy a confesar que preparándome para esta charla, busqué un libro que tengo desde hace años, pero que no me había leído, que es sobre las charlas TED. Está muy bueno el libro y de aquí rescato, bueno, no, obviamente no he avanzado demasiado, pero de aquí rescato un par de frases que me encantaron. TED, como que el negocio de ellos, según dicen, es compartir ideas. Ideas que vale la pena compartir y que todo el mundo conozca. Y de ahí encontré estas dos frases que siento que también aplican mucho a el mundo del podcast. Una idea es cualquier cosa que puede cambiar cómo las personas ven el mundo. Y en un sentido muy real, una pequeña parte de ti pasa a formar parte de ellos. El podcast tiene un poder transformador increíble. Ahora les quiero contar algunos datos interesantes de los podcasts. El 69% de las personas están de acuerdo que con los avisos de publicidad en podcast conocieron nuevos productos. Si algún día están pensando en hacer alguna promoción, ya saben que el canal ideal son los podcasts. Y más adelante voy a hablar un poquito de por qué. Los oyentes de los podcasts escuchan un promedio de 7 programas diferentes por semana en comparación con los 5 del 2017. Este número cada vez crece más y en pandemia hubo una explosión gigantesca. Quiero anotar que estos datos son más que todo Estados Unidos, pero es una buena representación de cómo se comporta el mercado de podcast y a lo que podemos llegar algún día en América Latina. Un dato increíble es que el 80% de las personas que escuchan podcast escuchan casi todo o la mayor parte de un episodio. Eso es una tasa de conexión con tu audiencia increíble. Y los oyentes de los podcasts son mucho más activos en los canales de redes sociales. Estos, o sea, les hablo como de las dos partes. Si tú estás pensando en hacer un podcast para promocionar tu marca, es espectacular porque sabes que puedes llegar a tu audiencia por este canal también. Y si tú tienes alguna idea que quieres compartir, cada vez más voy a reforzar el hecho de que los podcasts son un canal increíble. La audiencia de los podcasts en general es leal, tiene un nivel educativo alto y comodidad económica. Ahora, voy a seguir hablando un poquito de Estados Unidos. El 75% de la población de Estados Unidos está familiarizada con el término podcasting. Quiero que pausen un segundo. Imagínense cuánta gente es 75% de Estados Unidos. Y el 55%, que son aproximadamente 155 millones de personas de Estados Unidos, han escuchado un podcast. Increíble. La comedia es el género que más se escucha ya, el más popular, seguido por educación y noticias. Y ahora, volviendo un poquito a América Latina, les quiero contar que Spotify es la plataforma que domina, o sea, es la más poderosa, no así en otras partes del mundo como Estados Unidos, donde la aplicación que más se usa es Apple Podcast. Y en un segundo lugar, un poquito más débil, Google Podcast. Y aquí en América Latina, el teléfono inteligente es el rey. Sé que eso puede parecer obvio, pero también vuelvo al tema de que en Estados Unidos, por ejemplo, se usan mucho los smart speakers, como Alexa, Google Dot, y también se puede escuchar por computadora, pero curiosamente acá en América Latina nos enfocamos más en el celular.
Ahora, las principales razones de por qué la gente escucha podcast es por entretenimiento y por aprender cosas nuevas. Si tú tienes algo que enseñar o sabes que puedes entretener, este es un espacio espectacular para ti. En cuanto a temas, los podcasts de historia son los favoritos, seguidos por los de televisión y como farándula, y los de entretenimiento y arte. Y el tipo preferido de podcast es los de charla en la conversación, pero también están como entre los más populares los de entrevista. Así que yo, bueno, recomiendo que se haga un híbrido cuando estás pensando en crear un nuevo podcast. Obviamente esto va a depender de tu audiencia, del mensaje que quieres dar, pero hay espacio para ser creativo. Este dato me encanta. ¿Durante qué actividad se escucha la gente de los podcasts? Aquí voy a destacar algunas cositas. Creo que puse esto en realidad. La mayoría de la gente escucha podcasts cuando está haciendo tareas del hogar o cuando viaja en el transporte público. Este dato obviamente es pre-COVID. Pero esto es muy importante porque, bueno, yo no veo porque tengo la camarita, pero sé que acá abajo está el dato de la actividad exclusiva. Comparando la cantidad de gente que escucha podcast mientras hace otra cosa versus se sienta así un día en su cama y se pone solamente a escuchar un podcast, es muy diferente. Entonces, cuando uno está pensando en cómo quieres llegar a la audiencia, cómo quieres transmitir ese mensaje, tienes que pensar en que estás como peleando por la atención de esa persona. Pueden ser actividades súper mecánicas, como, no sé, lavar platos, pero también puede ser que estás caminando, como precisamente transporte público, en el metro, mucho ruido. Entonces, aquí hay que pensar algunas cosas como la duración del podcast, que sea un tiempo, que sea lógico, no, si el trayecto de la persona dura 20 minutos, no hagas un podcast de 3 horas. Usar recursos como música, efectos de sonido, que no sea una voz monótona, porque como sabemos hay distracciones. Ahora quiero ponerles algunos ejemplos. Por temas de tiempo no puedo como compartir absolutamente todo lo que me gustaría, pero voy a hablar sobre mi podcast favorito en la vida, que es de Erika de la Vega. No sé si los conocen a ella es venezolana, era locutora de radio, hacía stand-up comedy, era una personalidad muy, muy famosa en Venezuela, que hace unos años se tuvo que mudar a Miami por la situación país. Y ella, bueno, la mayoría de la información que yo tengo de ella es por su podcast, pero ella cuenta que cuando llegó a Miami se sentía como perdida, pasas de ser una persona que absolutamente todo el mundo sabe quién eres a ser nadie en un mercado completamente distinto. Entonces fue una adaptación para ella. Y conversando con otras personas a su alrededor se dio cuenta que hay muchas mujeres que pasan por alguna especie de crisis similar. Acá me voy a conectar con este concepto que tengo escrito, que es el hilo conductor. Todos sus episodios hablan de mujeres que se han reinventado. Esto se los quiero hacer notar porque los podcasts, como para crear coherencia y poder conectar bien con tu audiencia, tienes que tener un mensaje claro, una razón de por qué estás haciendo este podcast. Ella no es que entrevista al mismo tipo de mujeres todas las veces. Hay entrevistas que son con mujeres actrices, con activistas, la CEO de Google en México. O sea, son diferentes estilos, diferentes carreras, edades. Hay mujeres de 20 años y hay mujeres de 50 años en ese podcast. Pero todas cuentan una historia de cambio, de cómo superaron algo y cómo ahora están en una nueva etapa de su vida. También quiero destacar de Erika que cuando ella comenzó el podcast, era un poquito como más mecánica, como más anfitriona de un show, donde hacía preguntas que en general eran preguntas como difíciles, donde la persona se tenía que abrir, y listo, y pasaba a la siguiente pregunta. Pero a medida que ella va evolucionando en el podcast, Erika también se fue abriendo. Cuando una comediante que es súper famosa también allá en Venezuela, contaba que le daban ataques de pánico antes de salir del escenario, y Erika también contó sobre su situación con sus experiencias con la ansiedad, con los ataques de pánico, cómo los maneja. Acá quiero destacar como la cercanía que uno puede generar cuando estás en un podcast. Ya hablamos sobre el captar la atención de tu audiencia en ciertos minutos, pero el hecho de que sea solamente audio, que te están escuchando con audífonos en general, en un momento tan íntimo como estás solo en tu casa y estás haciendo algo, genera una relación que es muy especial y hay que saber utilizarla y hay que saber, bueno, tratar lograr lo mejor de ella. Voy a poner unos segunditos del podcast como para que los que no han escuchado tengan una idea, ¿ok?
Bienvenidos al episodio número 82 de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y este espacio lo creé para hablar de la reinvención, para hablar de la transformación de la mujer a lo largo del tiempo. Y no nos sentamos para brindar por los éxitos, sino también para hablar de esos momentos que no fueron de éxitos. También es un lugar para abrazarnos, para motivarnos e inspirarnos y sobre todo sentir que no estamos solos. Bueno, de verdad, unos segunditos. Ahora, debo decir que Erika es un poquito trampa porque es locutora y siempre ha sido espectacular como hablando, ¿no? Este es como su área. Ahora. Bueno, sí, claro. Quiero destacar una vez más que los podcasts tienen la ventaja de generar relaciones cercanas con la audiencia. Y ahora voy a pasar un poquito de publicidad, autopublicidad. Voy a hablar sobre Bitácora Mundial. Es el primer podcast que trabajé con mi nueva empresa, que fue en colaboración con Catherine Calderón, que es amiga mía. Ella es diseñadora de profesión, pero tiene una pasión por la historia. Y acá quiero tocar otro tema. No necesariamente el podcast es comercial. Este podcast fue un hobby. Fue una escapada de la vida diaria y para trabajar en lo que ella de verdad le gustaba, lo que ella quería dedicarse en algún momento de la vida, si puede, es a la historia. Es súper fanática, me dio un montón de datos que yo no tenía idea, yo no soy tan buena en historia, pero logramos algo con lo que yo estoy muy contenta. Es un podcast que es súper cercano, es divertido, son episodios cortos. En la primera temporada nos enfocamos en América y en los imperios, pero ahora nos estamos ampliando, o sea, estamos planificando tercera, cuarta, quinta temporada. Vamos a hablar básicamente de todo el mundo, desde el comienzo de los humanos hasta la actualidad. Así que les están invitadísimos a escuchar. Voy a poner también un par de segundos. Solemos conocer la historia de nuestro continente América después de la llegada de los españoles a estas tierras. Posiblemente esto se deba a que la malla curricular de nuestras escuelas básicas se enfoquen en enseñarnos una historia universal aburrida y sin muchas conexiones, o porque al final... Otras cositas que quiero destacar de este podcast es que, a diferencia de Erika, Catherine no es locutora, pero este es su proyecto y por eso decidimos seguir usando su voz y al menos yo siento que eso genera una conexión muy real con ella. O sea, si ustedes la conocen en persona alguna vez, es la misma Catherine que está aquí hablándonos y culturizándonos y todo esto. Entonces hay un espacio. También he notado desde que trabajo en esto que hay como un miedo muy grande al podcast. Es como, es demasiado complicado, lleva demasiado tiempo, yo no sé editar, yo no tengo el micrófono. Hay muchas posibles trabas, pero en realidad, y hay podcasts hoy en día que están publicados que son básicamente una persona que se grabó con el celular y lo subió. Entonces, no necesitas el equipo profesional, no necesitas hacer, no sé, 15 años de investigación para esto. En este podcast, que es precisamente de historia, Catherine es súper sincera y dice, mira, esto es lo que yo investigué, o sea, si ustedes tienen algún dato, intentamos generar la conexión con la audiencia. Si hay alguien que escucha esto y que quiere hacernos un comentario, lo podemos integrar después en el episodio. Es algo que se puede ir, es dinámico, es adaptable, va cambiando, ¿no? Pero siempre, ojo, el hilo conductor. Hay que tenerlo en mente. Esta es una foto, Catherine está conectada por ahí, yo no le conté que iba a poner su foto, pero bueno, esta fue la grabación del primer episodio de Bitácora Mundial, antes de la pandemia, cuando todavía podíamos usar todos los equipos. Ahora les quiero contar sobre el proceso de crear uno. Como les dije, muchas veces hay una idea de que es súper complicado, el tiempo, eso es otra cosa, que nunca vas a tener tiempo para armar todo el contenido y todo esto. Entonces acá yo puse como mis 6 pasos clave de lo que es la creación de un podcast. Y acá voy a también explicar un poquito cómo trabajo yo cuando estoy trabajando en un proyecto con alguien más, yo y mi equipo. Primero trabajamos en el concepto. Este es donde yo diría que se va la mayor parte del tiempo porque es donde nos reunimos, le damos vueltas, hacemos listas de temas, pensamos en el orden, qué será lo mejor, pensamos mucho en la audiencia. Aquí es cuando desarrollamos la idea central de lo que va a ser este programa y el hilo conductor. Para luego ya, y aquí el trabajo se va eliminando un poquito, bajamos los temas a una estructura por capítulo. A mí me gusta trabajar con podcasts que funcionan por temporada, donde en una temporada intentamos contar una historia que va evolucionando. Y ojalá esa historia evolucione hasta una segunda temporada, tercera, y así se va trabajando. Y lo mismo con los episodios. Los episodios se construyen. Yo no recomiendo, a pesar de que ya comenté que hay gente que lo hace, que puedes grabar y subir, yo recomiendo que se piense en
la estructura que va a llevar un episodio, el viaje que va a tener la persona ahí. Y luego, bueno, viene la grabación, que es cuando generamos todo ese contenido, y luego la edición. Aquí es cuando los capítulos toman forma. Como comenté, uno está peleando por el tiempo de atención, la atención más que todo de la audiencia. Aquí es cuando yo recomiendo que por favor editen, que cortemos las partes que la persona tuvo muchas muletillas. El mitad del capítulo es, eso desconecta, te hace distraerte, te aburre. Entonces eso se puede quitar. Algunos podcasts que he escuchado son grabaciones de una llamada de Zoom y se cae el internet y nos quedamos ahí rellenando, ay, que ya se va a volver a conectar y tal. Eso no lo dejen para el consumidor final. Ese usuario que estamos peleando por su atención se nos va a desconectar si hay 3 minutos donde la persona se le fue al internet. Y luego también está como la parte de hacerlo bonito, la música de fondo, los sonidos, la parte como más entretenida, ¿no? Ahora, desde la grabación hasta el final, bueno, incluso al comienzo estoy yo súper involucrada en el tema, pero de acá en adelante tengo la alegría de poderles contar que he ampliado mi equipo y Ros, que ella no se pudo conectar hoy, pero ella tiene un rol fundamental ahora y estamos empezando a dar sesiones de entrenamiento para trabajar en la pronunciación, en la respiración, hacer ejercicios antes de grabar. Y luego Charlie, que no sé si, es que no veo a la gente que está conectada, disculpen, pero Charlie también se iba a conectar, él está en la parte de edición. Luego viene la publicación, que es cuando lo subimos a las principales plataformas para que esté disponible en todos lados. Esto voy a mencionar rapidito, se hace a través del hosting, que es un servicio que existen servicios gratis y unos que son pagos desde una mensualidad muy pequeña mensual. Yo uso uno que se llama Libsyn, súper recomendado. Y una vez que está publicado, y esto es un punto clave que aquí otra vez, averiguando con mi competencia, no siempre se enfocan en la medición. De hecho, una vez uno nos dijo que si querías medir tenías que hacerlo por tu lado. Pero bueno, nosotros en Mara hacemos un seguimiento del rendimiento del podcast semana a semana. ¿Por qué esto es tan importante? Y aquí cuento el primer podcast que yo produje, de Being America's Podcast, se me ha recomendado. Los episodios eran de 40 minutos. Y después de tener una buena cantidad de episodios compartidos y métricas, nos dimos cuenta que la gente escuchaba hasta el minuto 20. Entonces, nuestra decisión lógica fue, ahora los episodios duran 20 minutos. Y de ahí la tasa de escucha, claro, aumentó muchísimo. Ahí se nos desconectaban al minuto 18, 19, que es básicamente cuando ya sabes que el podcast se terminó. Entonces, ese es el valor de estos datos. Hay que saber medir para poder tomar decisiones. No basta con pensar que conoces a la audiencia. Aquí quiero reiterar que los podcasts son dinámicos y que hay espacio para la creatividad. Hay algunos podcasts que son con video, el de Erika de la Vega es así, ella graba la entrevista y la sube a YouTube. Ahora, yo recomiendo que siempre el foco sea el audio, porque por ejemplo, estás en el video y Erika muestra, mira, esta botella es preciosa y tal. Ella como ejecutora sabe que tiene que describir lo que está viendo, porque la gente en radio o en podcast no lo está viendo. Pero es algo súper dinámico y tienes más canales para compartir. También existen podcasts internos para empresas. Si tu empresa está repartida por todo Chile o es una empresa transnacional y quieres reforzar los valores o quieres contar cuál es el plan para los próximos años, los podcasts son una buena herramienta. No solamente son de hobby, no solamente son de noticias diarios, también puede ser algo, y aquí también produje uno súper bueno, que se llama La Ruta de la Acreditación, y es de un centro de formación técnica en Temuco, donde están entrando en proceso de acreditación del centro, e hicimos un podcast que se llama La Ruta de la Acreditación, donde el objetivo principal es contarle a todas las personas de la institución qué es lo que está haciendo, cómo es este proceso. Luego también hay podcasts de varios idiomas, en realidad hay millones de ideas que me encantaría contar más, pero no hay tanto tiempo. Pero los podcasts son súper versátiles. Y aquí hay una frase que me encanta, es súper relevante ahora. Los podcasts se han vuelto el mejor medio de compañía. No solo lo puedes llevar contigo mientras haces otras cosas, pero también hemos visto que a personas acudir a los podcasts en busca de comunidad y conexión en una época estresante. Esta frase salió ahora durante la cuarentena y como les digo, hemos visto un aumento en escucha de podcasts gigantesco. Ahora yo les pregunto, si hicieras un podcast, ¿de qué sería? Y acá me encantaría, ahora sí es el otro link de Menti, que viéramos un poquito sobre las posibles ideas para podcast.
No tengo idea. Ay, claro, pusieron el código ahí. Bueno, vamos a esperar unos segunditos. Skincare, qué buena. Cerveza. Creo que sé quién puso esa. De emprendedores. Les voy a dejar igual con una nota súper sencilla. Hay veces que uno piensa que el tema que tú quieres tratar ya está súper publicado, ya está en todos lados, que para qué lo vas a hacer. Y en realidad, aquí yo le doy foco a ese primer proceso de crear el concepto, de ver el hilo conductor, porque siempre hay espacio para que uno cuente algo distinto. Aquí me cuelgo un poquito del libro que les conté. Hablan sobre que lo más especial que uno puede hacer es contar algo basado en tu experiencia, a lo que tú hayas vivido, no es igual a lo que todo el resto de las personas han vivido. Y aquí me tomo un poquito de Red Mirífica, que es la razón por la que estamos hoy. Al pensar sobre contenido de igualdad de género, ya hay publicado en el mundo. Al pensar sobre el mundo laboral, sobre las empresas, sobre el rol de las mujeres, también hay. Pero yo me atrevería a decir que no hay nada que esté haciendo lo que estamos haciendo con Red Mirífica. Es una mezcla de información, de datos duros, de experiencias, de voces. Es un espacio muy lindo. Así que los están invitadísimos a escuchar. Se vienen unos episodios increíbles, pero ya el primero a mí me abrió la mente muchísimo. Mira qué chévere todas las cosas que han ido dejando. Cuidado de animales, a decir que no, salud emocional. Para salud emocional te tengo un podcast también, producido por mí, se llama Bienestar y es sobre educación emocional. Me gustó tanto ese tema que empecé a hacer un diplomado sobre viajes, empoderamiento, autocuidado de imagen, muchas ideas, hay muchas ideas. Bueno, están invitadísimas, si algún día quieren conversar conmigo sobre esto, quieren datos, yo feliz de hablar de este tema, o sea, paso todo el día haciendo esto, así que cuando quieran podemos conversar. Esa es mi página web, hellomara.com, por favor visítenla, revisen, pasen, y ese es mi correo, cristina@hellomara.com. Buenísimo, muchas gracias Cristina, súper clara, a mí me encanta escucharte porque tiene todo tanta estructura, tiene tanto sentido, así que aprendí muchas más cosas todavía sobre el podcast y teníamos algunas preguntas que salieron en el chat. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de un podcast y un programa de radio? La diferencia principal es que la radio, si quieres escuchar un programa, tienes que estar conectado los miércoles a las 7 de la tarde. El podcast, en general, tiene regularidad, o sea, sale todas las semanas, sale todos los meses, como tú quieras, diario también, pero puedes escucharlo atemporal. Puedes escucharlo en la noche cuando estás recién acostándote o en la mañana y puedes poner pausa, puedes compartir. Eso es algo que yo siento, por muchos avances que tiene la radio, es como más estructurado en ese sentido. Pero se parecen muchísimo y es una muy buena referencia en que es audio y que tienes que pensar todo en sentido de que va a ser consumido a través del audio. Perfecto, buenísimo. Acá hay otra pregunta que es sobre el feedback. ¿Cómo se hace para recoger el feedback de la gente que escucha el podcast? Mira, el podcast, es buena pregunta esta. A mí me gusta porque ayuda a generar comunidad. Y acá es donde yo recomiendo que, no quiero hacer spoilers, pero que se hagan cosas dinámicas alrededor del podcast. Por ejemplo, si lo vas a publicar cada 2 semanas, tienes una semana en el medio para conectar con tu audiencia, para ser creativo. También algo que siempre me gusta destacar es que el podcast hay que verlo no como una carga extra de trabajo, como que básicamente tienes una nueva pega, sino como integrarlo en lo que ya estás haciendo. Intégralo en tu estrategia de comunicaciones. Si tú ya estás invitando a la gente a que te sigan en Instagram y se conecten por ahí, usa el podcast como otra forma de invitar para allá. Invítalos a tu página web. Y bueno, me agarro con eso del trabajo, o sea, como agrega el resto de las cosas para que tengas una conexión lógica. Tampoco sirve tanto si eres una marca y le estás diciendo a todo el mundo, sígueme por acá y haz esto, y luego tengo un nuevo producto, ahora vete por el otro lado. Sé consecuente, ¿no? Perfecto. Oye, otra pregunta, ¿qué necesito para comenzar a hacer mi propio podcast? Aquí yo me voy por lo sencillo, que es una idea. Porque en cuanto a equipos y todas esas cosas, de hecho, el podcast Red Mirífica lo grabamos con celulares.
Ahora, mi mundo ideal es usar micrófonos, estudio, todas esas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que puedes conseguir un muy buen producto con solamente tu celular. Pero, y aquí hay otra frase que me encantó del libro de TED, es estilo sin sustancia es terrible. Puedes tener el mejor ingeniero de sonido, el mejor micrófono, pero si lo que estás diciendo no resuena con nadie, es repetitivo, no tiene fondo, se nota que es mecánico, no va a funcionar. Entonces, para comenzar tu podcast, dale vueltas. Probablemente tienes alguna muy buena idea o experiencia o algo que has visto y trabaja conmigo. Nos reunimos y llegamos a una idea genial. Buenísimo. Oye, más preguntas. ¡Ay, Yo voy a qué dejar una chévere! última antes de pasarle a Lynn para que hablemos un poco también de nuestro podcast, Sí. pero yo también pregunta. Y si no, igual le puedes seguir escribiendo, Cristina, y por favor deja tus redes sociales Sí. igual en el chat para que te sigamos. Perfecto. ¿En cuánto tiempo puede estar mi podcast en Spotify? Esta es una pregunta un poco difícil de responder. Mira, en estricto rigor, como dicen acá, uno sube el audio al sistema de hosting y en un día ya está en Spotify. Ahora, hay que contabilizar el tiempo de antes. Muchas reuniones, darle vueltas a esta idea, encontrar esta idea maestra, el hilo conductor y todo eso, luego grabar, editar y luego estamos listos para subir. Pero entonces en la parte técnica es inmediato, casi. Y no solamente Spotify, el podcast Red Mirífica está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Stitcher, muchas más, Amazon Podcasts. Entonces, ahí depende un poco de lo complejo que va a ser tu podcast. ¿Va a ser un podcast de entrevistas de 40 minutos con 4 entrevistadas o va a ser un podcast tuyo solo, leyendo el guión y luego se edita con sonidos? Va a llevar mucha edición, poca edición, de eso es lo que depende en realidad. Y aquí una cosita que no mencioné en realidad, pero Priscila ya lo comentó, que yo soy muy estructurada. A mí me gusta la planificación. Una mega recomendación de si van a lanzar un podcast es que tengan al menos 3 episodios ya listos antes de lanzar. Aquí esto es una buena práctica. Si tú dices que vas a salir todos los jueves con un nuevo podcast, por favor trata de salir todos los jueves con un nuevo podcast. Es difícil que tu audiencia se conecte y te sigan si no se sabe cuándo va a venir. Si el primer episodio es de 50 minutos y el segundo es de 3 minutos, es como raro. Entonces, sé consistente y ojalá para eso es ser organizado. Graba, edita y ten todo listo y luego empieza a publicar. De hecho, así lo hicimos con Bitácora Mundial. La primera temporada fueron 7 episodios y para el día en que lanzamos ya teníamos los 7 episodios listos. Buenísimo. Hoy aquí hay otra buena pregunta que a mí igual me interesó. No podemos terminar de preguntarte cosas, pero me gustó mucho. Mira, ¿recomiendas tener comunidad primero y luego podcast o cómo buscar tu nicho, tu audiencia? Bueno, la ventaja de tener una comunidad antes es que tienes mucho más claro de quién te sigue, qué quieren y haces el producto en base a lo que ya sabes de ellos. Entonces, si ya tienes seguidores y ya tienes una comunidad, mira, espectacular. Incluso puedes hacer encuestas antes de comenzar a armar el podcast. Otra experiencia de un podcast que produje, hicimos 3 episodios, un piloto y 2 capítulos, y mandamos una encuesta a toda la gente, como es de esta institución educativa, y lo mandamos a gente clave, estudiantes, profesores, Y a partir de la encuesta aprendimos un montón de cosas y cambiamos. Por ejemplo, hicimos un capítulo de entrevista de 40 minutos, que todo el mundo comentó que era demasiado largo. Entonces ese lo editamos hasta 16 minutos. Entonces, si ya tienes una audiencia, espectacular. Si estás desde cero y no tienes nada, yo recomiendo que vayas avanzando con los dos. También porque he notado que hay un gran elemento de frustración, de nervios que van apareciendo durante el proceso. Entonces, aquí yo sí recomendaría, mientras más pronto empiezas a armar el guión, te grabas, te escuchas, ves el episodio cómo va a quedar, te motivas, como que vuelves a esa idea principal y dices, por estas razones que lo estoy haciendo. Porque si empezamos hoy y esto se va a lanzar en este mismo mes del año que viene, hay mucho espacio para que uno diga, bueno, dudas de ti mismo, encuentres problemas y todo esto. Entonces, yo te diría, comienza a armar tu audiencia, comienza con tu podcast y a medida que vas aprendiendo nuevas cosas, pivoteas, vas cambiando, vas editando. Esto no es algo que está fijo para siempre así, como que si hiciste el primer episodio así, es para siempre así.
más dinámico. Buenísimo. Oye, Cristina, muy claro todo, muchas gracias. Tú te quedas con nosotros, ¿sí? No te vayas todavía Claro. porque hay más preguntas, así que por favor sigue viendo el ¡Ay, chat qué y las emoción! respondes ahí. ¡Qué Genero emoción! mucho interés, es que tenemos mucho que aprender y Cristina es una experta, así que por favor sigamos aprovechándola. Así que tú sigue porfa contestando en el chat, Sí. que siguen llegando, como que hay unos...